Bueno, siguiendo con la parte de energía, ¿sí? Seguimos con los problemas, ¿ok? Entonces vamos al problema número 8 que nos dice, a un bloque de 3 kilogramos se le aplica una fuerza constante cuya magnitud es de 20 newton, formando un ángulo de 30 grados respecto al eje horizontal. ¿Qué sería aquí? El eje, ¿ok? Si a partir del reposo se ha desplazado una magnitud de 4 metros, ¿qué magnitud de velocidad llevará en ese instante? Considere nulo el rozamiento. Ok, entonces como vemos que la fuerza se aplica para acá, ese desplazamiento se estaría realizando hacia este lado, ¿sí? Entonces como ya saben, lo primero que tenemos son los datos, que la masa es 3 kilogramos, la fuerza que se aplica es de 20 newton, ¿sí? Con un ángulo de 30 grados, el desplazamiento es de 4 metros hacia acá, hacia la derecha, ¿sí? Y la velocidad, la que vamos a calcular, ¿sí? Entonces, como el trabajo que realiza la fuerza es igual a la energía cinética que adquiere el bloque, vamos a tener pues que trabajo, ¿sí? Va a ser igual a energía cinética, ¿ok? Y como ya sabemos, el trabajo es la fuerza por la magnitud del desplazamiento por el coseno del ángulo, ¿sí? En este caso se forma un ángulo aquí de 30 grados, ok. Entonces, bueno, regularmente yo lo pongo así. Tengo que trabajo es igual a la energía cinética, ¿sí? El trabajo es la fuerza por la magnitud del desplazamiento por el coseno del ángulo, ¿sí? Y es igual a la energía cinética, que es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Sí? Como quiero la velocidad, ¿sí? Este 2 lo paso para acá multiplicando y esta masa la paso para acá dividiendo, ¿ok? De tal manera pues que tendré que la velocidad al cuadrado será igual a 2 veces la fuerza por la magnitud del desplazamiento por el coseno del ángulo entre la masa, ¿sí? Aplico raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación, ¿sí? De tal manera que aplico aquí la raíz cuadrada y la raíz cuadrada, ¿sí? Este cuadrado con esta raíz se elimina, ¿sí? Y entonces tendría pues que la velocidad será igual a la raíz cuadrada de 2 veces la fuerza por la magnitud del desplazamiento por el coseno del ángulo entre la masa. Ahí ya sustituyo los valores, ¿sí? Que sería pues prácticamente esto que tengo aquí abajo, ¿sí? Como son 20 newton, entonces sería 2 por 20 newton, ¿sí? Ya sabemos que newton es kilogramo por metro sobre segundos al cuadrado, ¿sí? Por la magnitud del desplazamiento, que es 4 metros, y el coseno de 30 grados es 0.866. Entonces, si yo multiplico eso, ¿sí? 2 por 20 por 4 por 0.866, me da 138.56, ¿sí? Lo divido entre 3, que es la masa, y me da 46.18666, ¿sí? Aquí lo redondean a 46.19, ¿sí? Aquí este kilogramo con este kilogramo se elimina, metro por metro da metro cuadrado, ¿sí? Que es esto que tengo aquí, entre segundos al cuadrado. A eso le saco la raíz cuadrada y me da 6.79, ¿sí? Que lo redondeo a 6.8, ¿sí? Le saco la raíz cuadrada a metros cuadrados es metro, raíz cuadrada a segundos al cuadrado da segundo. Por lo tanto, la magnitud de la velocidad que llevará en ese instante, ¿sí? A los 4 metros,
¿sí? Considerando nulo el rozamiento, va a ser pues de 6.8 metros sobre segundo. ¿Ok? Ahora, para el problema 9, dice, un automóvil lleva una energía cinética de 3 por 10 a la 5 joules y se detiene después de recorrer 30 metros. Calcular la magnitud de la fuerza media que ha actuado para detenerla. Entonces, los datos que tengo es energía cinética, 3 por 10 a la 5 joules, ¿sí? La distancia que recorre hasta detenerse, ¿sí? A ver, espérame. Hasta detenerse. Y vamos a calcular la magnitud de la fuerza media. Entonces, tenemos que, aquí, la energía cinética es igual a el trabajo, ¿sí? Le pongo W a trabajo del inglés work, ¿sí? Y ya sabemos que trabajo es igual a fuerza por la magnitud del desplazamiento. En el problema anterior, como había un ángulo, pues se consideraba el coseno del ángulo. En este caso, como es exactamente, digamos, la fuerza que se aplica es paralela o en la misma dirección al desplazamiento, entonces sería el coseno de 0 grados, ¿sí? Y el coseno de 0 grados es 1, ¿ok? Entonces, si yo despejo, ¿sí?, la magnitud de la fuerza media, entonces sería la fuerza sería igual a la energía cinética entre la magnitud del desplazamiento, ¿sí?, antes de detenerse. Y nada más sustituyo los valores, ¿sí?, que sería esto de aquí, ¿sí?, en el cual tengo 3 por 10 a la 5 joules entre 30, ¿sí? Ya saben que joules es newton por metro. Entonces, si yo divido 3 entre 30 me daría 0.1, ¿sí? Entonces sería 0.1 por 10 a la 5 newton, ¿sí? Metro con el metro se elimina. Pero ya saben, si yo recorro, en este caso, este punto para acá, ¿sí?, si yo recorro el punto hacia la derecha, el exponente baja 1, ¿sí? Entonces quedaría 1 por 10 a la 4 newton, o bien 10.000 newton, ¿sí? Sería 10.000 newton. De cualquier manera, de estas, ustedes lo pueden representar, ¿ok? Y pues ya, sería todo de ese ejercicio. Ahora, para el problema número 10, dice lo siguiente. Se lanza verticalmente hacia arriba una pelota de 0.4 kilogramos con una velocidad cuya magnitud es de 30 metros sobre segundo. Calcular el valor inicial de la energía cinética y la energía potencial, ¿sí? Como ya saben, este libro los menciona como energía cinética translacional y energía potencial gravitacional, ¿sí? Yo pues lo menciono nomás energía cinética y energía potencial. Ok, en el inciso B, las energías cinética y potencial a 15 metros de altura y demostrar que la energía mecánica se conserva. Entonces, los datos, ya saben que es lo que notamos al principio, ¿sí? La masa es 0.4 kilogramos, la velocidad inicial 30 metros sobre segundo, ¿sí? Ahí como vamos a actuar, ¿sí?, digamos, en el eje vertical, en el eje Y, pues vamos a poner la gravedad, ¿sí?, como negativa, ¿sí?, ya que se estaría dirigiendo hacia el centro de la Tierra. Y vamos a calcular la energía cinética inicial, primeramente. ¿Ok? Como ya saben, la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿sí? En este caso, la velocidad inicial, ¿sí?, es de 30 metros sobre segundo. ¿Ok? Entonces, la energía cinética inicial sería pues un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Entonces esa velocidad inicial, que es de 30, la elevo al cuadrado, ¿sí?, la multiplico por la masa, que es 0.4, y la divido entre 2. Y eso me daría un total de 180 kilogramos por metro cuadrado entre segundos al cuadrado, ¿sí? Tomo kilogramo metro sobre segundo al cuadrado y lo hago newton, lo multiplico por metro y newton por metro son joules, ¿sí? Entonces sería
180 joules. Después, sí, como vamos a considerar que se está lanzando hacia arriba, entonces es como si, lo pongo aquí está. Es como si aquí yo tuviera esto, ¿sí? Se lanza hacia arriba, ¿sí? Pero a partir de una altura que es igual a 0, ¿sí? Aquí está con la velocidad inicial. Aquí serían, como quien dice, los 15 metros posteriores, ¿ok? Entonces, como ahí la altura es 0, y ya saben que la energía potencial, ¿sí? Energía potencial es igual a masa por gravedad por altura, ¿sí? Si la altura es 0, ¿sí? Si esto es 0, pues entonces al multiplicar por lo que ustedes quieran, pues esto daría 0. Es por eso que nos da 0, ¿ok? Ahora, para el inciso B, que tenemos que calcular la energía cinética cuando ha subido 15 metros, y la energía potencial, ¿ok? Entonces, primeramente, tenemos que calcular la velocidad cuando lleva esos 15 metros, ¿sí? Si recuerdan, tenemos una fórmula que nos dice que la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado es igual a 2 veces la gravedad por la altura, ¿sí? Entonces tengo que la velocidad final al cuadrado sería igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces gravedad por altura, ¿sí? Aquí en esto está mal, ¿sí? Eso debe ser positivo, ¿sí? Ahí debe ser positivo, ¿ok? Entonces, si yo saco raíz cuadrada en ambos lados, ¿sí? De esta ecuación, ¿sí? Este cuadrado con este raíz cuadrada se elimina. Entonces me quedaría que la velocidad final es igual a la raíz cuadrada de la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la gravedad por la altura, ¿sí? Entonces la velocidad inicial es de 30 metros sobre segundo, ¿sí? La gravedad la vamos a poner negativa, ya como había mencionado, se dirige hacia el centro de la Tierra. Entonces, eso de aquí pues lo voy a poner, ¿sí? Voy a poner los pasos siguientes a esto, ¿sí? Entonces la velocidad final sería igual a la raíz cuadrada, ¿sí? 30 al cuadrado son 900, entonces serían 900 metros cuadrados sobre segundos al cuadrado, ¿sí? Y aquí veo que va a ser más por menos por más, va a dar menos, ¿sí? Entonces multiplico 15 por 9.8, me da 147, lo multiplico por 2 y me da 294, ¿sí? En este caso, metro con metro, metro por metro, daría metros cuadrados sobre segundos al cuadrado. Entonces, como tienen las mismas unidades, pues los puedo restar, ¿sí? Entonces, esa resta me va a dar esto de aquí, ¿sí? Que serían 606 metros cuadrados sobre segundos al cuadrado. Le saco la raíz cuadrada y me da 24.617, ¿sí? Redondeado da 24.62 metros sobre segundo, ¿sí? Esa sería la velocidad que lleva cuando sube 15 metros, ¿sí? Y si se fijan, va acorde a esta parte de aquí. Bueno, a lo que nosotros teníamos en un principio, ¿sí? Si son 30 metros sobre segundo, se supone que conforme va subiendo, ¿sí? Va disminuyendo la velocidad, ¿sí? Hasta que llegue al punto más alto que la velocidad es 0. ¿Sí? Pero entonces aquí a los 15 metros de altura, redujo su velocidad a 24.62 metros sobre segundo. Entonces ahora esa velocidad la sustituyo en la fórmula de energía cinética, ¿sí? Tengo que energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿sí? En este caso sería la velocidad, esa que calculamos, la velocidad final, ¿sí? A los 15 metros, ¿sí? Si sustituyo los valores voy a tener esto de aquí, ¿sí? Entonces esos 24.62 metros sobre segundo lo elevo al cuadrado,
lo multiplico por la masa, que es 0.4, y lo divido entre 2, y me da 121.22888, ¿sí? Redondeando, pues sería 121.23, ¿sí? Ahí como sería kilogramo por metro cuadrado entre segundos al cuadrado, ¿sí? Como ya hemos dicho, eso sería joules. Entonces, la energía cinética a 15 metros de altura sería de 121.23 joules. Como ya saben, ahora la energía potencial es igual a masa por gravedad por altura, ¿sí? En este caso, la gravedad la tomamos positiva. Y, ¿sí? Porque está subiendo, ¿sí? Si estuviera de nuestro punto de origen hacia abajo, ya saben, en ese caso la altura sería negativa, ¿sí? Pero vamos a considerar la gravedad, en estos casos, positiva. Y la altura positiva, porque está subiendo. Entonces, 15 por 9.8 por 0.4 daría 58.8, ¿sí? Que serían joules, ¿sí? Las unidades de esto de aquí nos daría el newton, que al multiplicarla por metro nos daría joule, 58.8 joules. Entonces, esa sería pues la respuesta para el inciso B, ¿sí? Que es calcular la energía cinética y la energía potencial a 15 metros de altura. Ahora tenemos que comprobar o demostrar que la energía mecánica se conserva, ¿sí? Ya sabemos que la energía total sería la suma de la energía cinética más la energía potencial, ¿sí? Entonces, tengo que sería la energía cinética más la energía potencial, ¿sí? Entonces, la energía cinética que teníamos a 15 metros dio 121.22, bueno, 23 metros, ¿sí? Y la energía potencial daría de 58.8 joules, ¿sí? Si fijan, ahí dio 121.23 joules, pero fue porque redondeamos esto de aquí. ¿Ok? Entonces, si yo sumo esta energía cinética más esta energía potencial, me daría igual a 180 joules, ¿sí? Y lo que yo obtuve en un principio, ¿sí?, de la energía cinética fue de 180 joules, ¿sí? Si yo le sumo la energía potencial, que fue de 0, la energía total en ese sistema sería de 180 joules. Eso quiere decir que en cada instante, si yo sumo la energía cinética y la energía potencial, siempre va a dar 180 joules, ¿sí?, con estas características de este problema. Entonces, con los datos que obtuve de energía cinética y energía potencial, yo tendría pues que la energía total del sistema sería de 180 joules, ¿sí? Y que es la misma energía con la que partió en un principio, lo que mencioné anteriormente. ¿Ok? Ahora paso al problema número 11, que dice: un bloque se desliza sobre el suelo con una velocidad inicial cuya magnitud es de 10 metros sobre segundo, teniendo un coeficiente de fricción cinético de 0.3. Vamos a calcular la distancia que recorre el bloque antes de detenerse y cuánto tiempo tarda en detenerse. Entonces, aquí tengo velocidad inicial y coeficiente de fricción cinético, la distancia y el tiempo. Entonces, como la energía cinética que pierde el bloque es igual al trabajo que se realiza en contra de esa fuerza de rozamiento o de fricción, entonces tenemos pues que la energía cinética es igual a el trabajo efectuado por esa fuerza de fricción cinética, ¿sí? La energía cinética, ya habíamos dicho que es un medio de la masa por la velocidad, en este caso inicial, al cuadrado, que va a ser igual a la fuerza de fricción cinética por la magnitud del desplazamiento, ¿sí? Entonces yo despejo la magnitud del desplazamiento, ¿sí? Y tendría pues que el desplazamiento sería la masa por la velocidad inicial al cuadrado entre 2 veces la fuerza de fricción
cinética, ¿sí? Aquí esta fuerza de fricción cinética la paso para acá dividiendo, ¿sí? Es lo único que hago. Ok, entonces borrar todos los dibujos. ¿Sí? Si nosotros imaginamos ese diagramita, tendríamos, ¿sí?, la fuerza normal sería hacia arriba, ¿sí?, el peso sería hacia abajo, el movimiento, ¿sí?, sería hacia acá y la fuerza que realice sería hacia este lado, ¿sí? Entonces, como ya sabemos, de ahí obtendríamos que la fuerza normal menos el peso es igual a 0, ¿sí? Entonces, la fuerza normal sería igual al peso, ¿ok? Y nosotros sabemos que la fuerza de fricción cinética es igual al coeficiente de fricción cinético por la fuerza normal, ¿ok? Entonces, de aquí obtendría pues que la fuerza de fricción cinética sería igual a 0.3, ¿sí? Como la fuerza normal es igual al peso, pues lo puedo poner como 0.3 W, ¿sí? W es el peso, ¿ok? Y como ya sabemos, la masa es igual al peso entre la gravedad. Entonces, de esta ecuación que teníamos aquí, ¿sí?, donde la magnitud del desplazamiento era igual a la masa por la velocidad inicial al cuadrado entre 2 veces la fuerza de fricción cinética, ¿sí? Yo sustituyo lo que viene siendo la masa, esto de aquí, que es peso entre gravedad, entonces pongo peso, y no lo voy poniendo entre gravedad. Sería la velocidad inicial al cuadrado, aquí sería 2, y la fuerza de fricción cinético es esto, ¿sí?, que sería 0.3 por el peso, ¿sí? Y pues aquí elimino peso con peso y tendría pues que eso sería igual a la velocidad inicial al cuadrado entre 2 por 0.3 daría 0.6, ¿sí? 0.6 veces la gravedad. ¿Ok? Y ya nada más sustituyo los valores, que sería 10 metros sobre segundos al cuadrado entre 0.6 por 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Ok? Y eso daría, acá lo voy a poner acá arriba, ¿sí? 10 al cuadrado daría 100 metros cuadrados sobre segundos al cuadrado entre 0.6 por 9.8 daría 5.88 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Ok? Entonces, al dividir 100 entre 5.8 me daría 17 metros. ¿Ok? Esto sería pues la respuesta. Esa sería la distancia que recorre el bloque antes de detenerse. ¿Y cuánto tiempo tarda en detenerse? Ok, entonces el tiempo que tarda en detenerse lo vamos a calcular a partir de una magnitud de la velocidad media. Tengo la fórmula que me dice que la velocidad media es igual a la velocidad inicial más la velocidad final, todo eso entre 2. ¿Sí?
La velocidad final, pues como se detiene, al final pues es cero. La inicial es de 10 metros sobre segundo, lo divido entre 2. Eso sería pues 5 metros sobre segundo. Eso hipotéticamente me diría que durante todo ese trayecto iba a una velocidad de 5 metros sobre segundo. Entonces tengo que la velocidad media es igual a distancia entre tiempo, ¿sí? En la velocidad media, pues se supone que es una velocidad constante. Al ser una velocidad constante, pues puedo utilizar esta fórmula, ¿sí? Si yo despejo el tiempo, lo pasaría para este lado multiplicando y esta velocidad media la pasaría al otro lado dividiendo. Y me quedaría esta fórmula. Ok, entonces yo divido 17 metros, que fue la distancia que recorrió antes de detenerse, entre la velocidad media, que es 5 metros sobre segundo. 17 entre 5 es 3.4. Elimino metros con metros y aquí este segundo pasa arriba y quedaría pues 3.4 segundos el tiempo, ¿sí? Que tarda en detenerse. Okay. Ahora voy al problema número 12. Dice, un automóvil cuyo peso tiene una magnitud de 19.600 newton, baja por una pendiente que forma un ángulo de 20 grados con la horizontal, como se ve en la figura, a una velocidad cuya magnitud es de 60 kilómetros sobre hora. El conductor aplica los frenos y logra detener el automóvil después de que recorrió 40 metros. ¿Qué magnitud de fuerza media realizaron los frenos para detenerlo? Ok, entonces los datos es el peso, el automóvil es 19.600 newton, el ángulo es 20 grados y la velocidad es de 60 kilómetros sobre hora, ¿sí? Que si ustedes la transforman, 60 kilómetros sobre hora, hacemos una doble conversión. Aquí, kilómetros son 1000 metros y una hora son 3600 segundos, ¿sí? Y eso daría igual a 16.66666 metros sobre segundo. Entonces, como el automóvil tiene energía potencial y energía cinética debido a su altura y velocidad, cuando éste se detenga, las dos energías se habrán transformado en trabajo, ¿sí? Ese trabajo que se realizó en contra de su movimiento, o sea, contra la fuerza de fricción, ¿sí? Entonces voy a tener pues que el trabajo va a ser la energía potencial perdida más la energía cinética perdida, ¿sí? En ese caso pues tengo energía potencial perdida es igual a masa por gravedad por altura. Como ya sabemos, el peso es igual a la masa por la gravedad, ¿sí? Esto que tienen aquí, ¿sí? Entonces la energía potencial sería pues igual al peso por la altura, ¿sí? En este caso, ¿cómo determino la altura? A partir de este dibujo, ¿sí? Aplicamos una función trigonométrica que nos dice que el seno del ángulo, en este caso 20 grados, es igual a el cateto opuesto, que sería la altura, entre la hipotenusa, que son 40 metros, ¿sí? De tal manera, pues, que la altura sería igual a 40 metros por el seno de 20 grados, ¿sí? Si yo multiplico el seno de 20 grados por 40, me daría 13.68 metros, ¿sí? Esa sería la altura. ¿Ok? Ok. Que si yo la multiplico, ¿sí? Por
el peso, ¿sí? Que es de 19.600 newton, lo multiplico por la altura, ¿sí? Que en este caso fue de 13.68 metros. Eso daría igual a 12.600, perdón, 268.128 joules, ¿sí? Y como ya saben, newton por metro da joules. Ok, entonces ya tengo la energía potencial. Ahora, perdida, ¿sí? Ahora, la energía cinética, tengo que la energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, la velocidad que tenemos es de, ya era de 60 kilómetros sobre hora, ¿verdad? Que si la pasamos a metros sobre segundo dio 16.66666 metros sobre segundo. Entonces, la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, que nosotros sabemos que la masa es igual a peso entre gravedad, de tal manera pues que sería el peso por la velocidad al cuadrada entre 2 veces la gravedad, ¿sí? El peso es de 19.600 newton, lo multiplico por la velocidad al cuadrado, ¿sí? Sería 16.666 metros sobre segundos al cuadrado, entre 2 veces la gravedad, que es de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, la energía cinética, lo primero que hago es elevar esa velocidad. Voy a utilizar los tres decimales, ¿sí? 16.66666 al cuadrado. Ese resultado lo multiplico por 19.600, le doy igual. Ese resultado lo divido entre 2, le doy igual. Y ese resultado lo divido entre 9.8 y le doy igual, ¿sí? Y eso me daría 277.755.55 joules. ¿Ok? Y esa sería pues la energía cinética perdida. Muy bien, ahora que ya calculé la energía potencial perdida y la energía cinética perdida, la sumo, ¿sí? Para poder obtener el trabajo realizado contra la fuerza de fricción, ¿sí? Entonces, si yo sumo esta energía potencial perdida y esta energía cinética perdida, nos daría 545.000. A ver si me hice algo mal. A ver, 268.128 más 277.555.55. Darían pues 545.683.55 o 0.6 joules, ¿sí? Entonces, ese sería el trabajo realizado contra la fuerza de fricción, ¿ok? Como el problema nos pide la magnitud de la fuerza media que realizaron los frenos para detenerse, entonces yo sé que trabajo es igual a fuerza por magnitud de desplazamiento. Entonces, para la fuerza media voy a tener pues, yo despejo y esta distancia pues lo paso para el otro lado dividiendo. Entonces tengo que la fuerza media
en contra de la fuerza de fricción va a ser igual a ese trabajo entre la distancia. Si yo divido eso entre la distancia, que fueron 40 metros, sería que se aplicó una fuerza de 13.642.08 o .1 newton, ¿sí? Aquí metro con metro lo elimino y quedaría pues esta cantidad, ¿sale? Ahora, aquí viene algo de calcular potencia. Para esto déjenles explico un poco cómo sería esa parte de potencia. Aquí viene un apartado, ¿sí? La potencia mecánica se define como la rapidez con que se realiza un trabajo, ¿sí? Y se mide en watts, ¿sí? Y se dice que existe una potencia mecánica de 1 watt cuando se realiza un trabajo de 1 joule en 1 segundo. Entonces, prácticamente es el trabajo que tú realices en cuánto tiempo lo realizas. Y eso sería los watts, ¿sí? Por ejemplo, una persona sube una escalera, por una escalera un bulto de cemento de 50 kilogramos a un departamento que se encuentra en reparación en un 5.º piso de un edificio. Otro utiliza una polea y sube pues, un mismo bulto de 50 kilogramos, ¿sí? Hasta ese piso, pero en un menor tiempo. Entonces, ¿quién realiza mayor trabajo? Entonces, en este caso, los dos elevan el bulto de 50 kilogramos a la misma altura, ¿sí? Entonces, realizan el mismo trabajo, ¿sí? Pero uno se tarda más, ¿sí? Que sería el caso del que lo sube por las escaleras que el que lo sube por medio de una polea. Entonces, como sabemos, siempre el hombre trata de buscar que las cosas sean un poco más fáciles, optimizar tiempos, optimizar dinero, entre otras cosas, ¿sí? Entonces, de ahí pues la necesidad de introducir ese nuevo concepto, que sería de la potencia, en el cual se señala con qué rapidez se realiza un trabajo, ¿sí? Entonces, por definición, la potencia mecánica es la rapidez con que se realiza un trabajo, ¿sí? Y aquí lo voy a poner pues como potencia es igual a trabajo entre tiempo, ¿sí? Entonces yo pongo aquí que potencia será igual a trabajo, una W mayúscula, entre tiempo, ¿sí? Así es como yo lo manejaré, ¿sale? Entonces la potencia se va a medir en watts, ¿sí? Las unidades de trabajo son en joules, ¿sí? Y las unidades de tiempo es en segundo. Entonces joules entre segundo, ¿sí? Joules entre segundo me va a dar watts, ¿sí? Esto de aquí. Entonces la unidad que se utiliza en el sistema internacional para medir la potencia es el watt y significa un trabajo de 1 joule realizado en 1 segundo. Esto en honor a James Watt, ¿sí? Que construyó la máquina de vapor. Pero también tenemos otras unidades que se usan para medir la potencia, ¿sí? En este caso es el caballo de fuerza, ¿sí? Se abrevia HP, ¿sí? Del inglés horsepower, ¿sí? Que sería caballo de fuerza. Y el caballo de vapor, ¿sí? CB. Entonces, un caballo de fuerza equivale a 746 watts y un caballo de vapor equivale a 736 watts. Entonces, también podemos representar la potencia cuando tenemos involucrados una fuerza y una velocidad. Ok, como sabemos, el trabajo es igual a fuerza por magnitud del desplazamiento, ¿sí? Entonces, eso lo sustituyo en esta formulita. Tendría pues que potencia es igual a fuerza por la magnitud del desplazamiento entre el tiempo. Si nosotros recordamos, distancia entre tiempo es igual a velocidad. Entonces sería fuerza por velocidad, que sería igual a la potencia, ¿sí? Entonces de esa manera también podemos calcular la potencia.
Y aquí nos menciona, si se conoce la magnitud de la velocidad que adquiere el cuerpo, misma que tendrá una dirección y un sentido igual a esa fuerza que recibe. Entonces, para conocer la eficiencia o rendimiento de una máquina que produce trabajo, se tiene esta expresión, ¿sí? Que sería trabajo producido por la máquina entre el trabajo suministrado a la máquina, ¿sí? Y todo eso por 100, y eso nos daría la eficiencia. Okay. Pero en este caso no vamos a utilizar esa formulita. Bien, entonces ahora voy a explicar esos problemas de potencia, ¿sí? ¿Qué nos dice el número 13? Calcular la potencia de una grúa que es capaz de levantar 30 bultos de cemento hasta una altura de 10 metros en un tiempo de 2 segundos. Cada bulto tiene una masa de 50 kilogramos. Entonces, lo primero que voy a hacer es calcular la masa total, ¿sí? De esos 30 bultos. Lo que yo hago es multiplicar los 30 bultos por lo que pesa cada bulto, ¿sí? Que sería 30 por 50 sería 1500, ¿sí? Kilogramos en total. La altura a la cual se levantaron fueron 10 metros y el tiempo son 2 segundos, ¿sí? La fórmula que utilizo es potencia es igual a trabajo entre tiempo, ¿sí? Pero, como nosotros sabemos, el trabajo era igual a fuerza por la magnitud del desplazamiento entre el tiempo. ¿Okay? En este caso, la fuerza que voy a aplicar para levantarlos va a ser igual al peso de esos bultos. ¿Ok? Entonces, ahí tengo pues que la fuerza sería igual al peso, ¿sí? La fuerza que necesito aplicar para levantar esos bultos sería igual al peso de esos bultos, ¿sí? Pero como sabemos, el peso es igual a la masa por la gravedad. En este caso, la masa de esos 30 bultos es de 1500 kilogramos, que lo multiplico por 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Ok? Eso me daría igual a 14.700, ¿sí? Kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado son newton. ¿Ok? Entonces, la potencia es igual, pues dijimos, a fuerza por la magnitud del desplazamiento entre el tiempo, pero la fuerza va a ser igual al peso, ¿sí? Y ese peso sería igual a la masa por la gravedad por la distancia. Bueno, como ya calculé el peso, pues ya nada más lo sustituyo ahí. Así que sería 14.700 newton. Lo multiplico por la altura, ¿sí? En este caso, esa altura, que fueron 10 metros, entre el tiempo, que fueron 2 segundos. Entonces, 14.700 por 10 daría 147.000. Lo divido entre 2 y sería pues de 73.500. Ya saben que newton por metro es joules, ¿sí? Lo divido entre el tiempo, joules entre segundos, eso sería igual a watts. Entonces, ay caray. Entonces sería 73.500 watts. ¿Vale? Bien, ahora el problema número 14 nos dice calcular el tiempo que requiere un motor de un elevador cuya potencia es de 37.500 watts para elevar una carga de 5.290 newton hasta una altura de 70 metros, ¿sí? Entonces, tenemos la fórmula, ¿sí? Que potencia es igual a trabajo entre tiempo, que es igual a fuerza por distancia,
entre tiempo, ¿sí? En este caso, el problema aquí nos da la fuerza, nos da la potencia y nos da la altura, ¿sí? En este caso, pues sería fuerza por altura entre el tiempo, ¿sí? Si yo quiero despejar este tiempo, lo paso para acá multiplicando y esta potencia la paso para acá dividiendo. Entonces voy a tener pues que el tiempo será igual a la fuerza por la altura entre la potencia. Si yo sustituyo los datos serían 5290 newton por la altura, que fueron 70 metros, que divido entre la potencia, que fue de 37.500 watts. ¿Sí? Ya saben, watts, el watt es joules sobre segundo, ¿sí? Pero el joules es newton por metro, ¿sí? Entonces, ahí ese newton con ese newton se va a eliminar y este metro con este metro se va a eliminar y este segundo, pues pasaría como quien dice para arriba para quedar las unidades en segundos, ¿sí? Entonces yo multiplico 5290 por 70, lo divido entre la potencia que es 37.500, eso me daría 9.874666. Si lo redondeo, quedaría en 9.88 segundos, ¿sí? Entonces ese sería pues el tiempo que se requiere para que un motor del elevador con esa potencia, con esa carga, o sea, con ese peso, lo levante a esa altura, ¿sí? Ahí esa fuerza, pues es como quien dice igual al peso, ¿sí? Porque es la fuerza que se requiere para levantar ese peso. Son iguales, son equivalentes, ¿ok? Entonces, ese sería pues ese problema. Ahora, el siguiente problema nos dice, la potencia de un motor eléctrico es de 50 caballos de fuerza. ¿A qué magnitud de velocidad constante puede elevar una carga de 9.800 newton? ¿Sí? La carga es como el peso, que sería igual a la fuerza que se requiere para elevar esa carga. ¿Ok? La potencia es de 50 caballos de fuerza. Si recuerdan, habíamos visto la otra fórmula que era potencia, era igual a la fuerza por la velocidad. Como yo quiero calcular la velocidad sería igual a la potencia entre la fuerza. Lo que voy a hacer primero es convertir esa potencia de caballos de fuerza a watts, ¿sí? Que es lo que se realiza aquí. Entonces sería 50 caballos de fuerza, lo multiplico por 746 watts y lo divido entre un caballo de fuerza, eso daría 37.300 watts, ¿sí? Aquí caballo de fuerza con caballo de fuerza se elimina y nada más me quedaría watts. Entonces ya tengo pues que la potencia es de 37.300 watts, ¿sí? Lo divido entre la fuerza, ¿sí? Que fueron 9.800 newtons, ¿sí? Ya saben que watts, pues, es igual a joules entre segundo. Y joules es newton por metro. Entonces, ahí ese newton lo elimino con este newton y me quedaría metro sobre segundo, ¿sí? Entonces, 37.300 entre 9.800 me daría igual a 3.806. Si lo redondeo, pues sería 3.81 metros sobre segundo. ¿Ok? Y pues eso sería todo de esta clase. Y esos, bueno, como ya les había dicho, les encargué los problemas de la página 193 y 194. ¿Sí? Esos problemas están
ya programados que se van a entregar el 23 de noviembre a las 10:30 de la mañana, ¿sí? En la clase del 23 de noviembre les voy a, pues vamos a ir resolviendo esos problemas, ¿sí? Ustedes se van a ir calificando y pues ya. Eso ya sería para el tercer parcial, como ustedes lo determinaron, ¿sí? Entonces, ¿cuántos problemas dije que eran? Esos 15 problemas, pues, se entregarían el 23 de noviembre. Ahí en un momento más, pues, subiré esa clase, ¿sí? Entonces, después de eso, ¿sí? Lo que veremos será... avanzó. Vamos a ver termodinámica, ¿sí? Entonces, la parte de la unidad de termodinámica, ¿sí? Estará en la 300, desde la página 320 a la 321, ¿sí? Les voy a encargar que lean para la clase de lunes 16 de noviembre la diferencia entre calor y temperatura, ¿sí? Las medidas de la temperatura y las diferentes escalas termométricas, que es Celsius, Kelvin y Fahrenheit, ¿sí? También dentro de estas escalas termométricas tenemos otra que es absoluta, que es la de Rankine, ¿ok? Y también leen dilatación de los cuerpos, ¿sí? El 1, 2, 3 y 4 de la unidad 11, que es de termodinámica, ¿sí? Y ya después vamos a ver esto de formas de propagación del calor. Entonces, eso sería por ahora. Entonces, nos vemos pues en la clase del lunes 16 de noviembre.